Buenas noches, acompañemos hoy a 3 aventureros desalmados en busca de un tesoro en medio de la Guerra Civil Norteamericana. Ellos son los protagonistas de El bueno, el malo y el feo, un clásico del spaghetti western dirigido por Sergio Leone en 1966, película de gran formato, de gran violencia, con una gran banda sonora de Ennio Morricone, inolvidable en la historia del cine. Y bueno, pues es una película que vamos a ver el día de hoy y nos acompañará nuestro amigo Baltasar Gómez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un gran cinéfilo con quien vamos a platicar largo y tendido terminando la película. Es una película larga, casi 2 horas 50 minutos, así que espérense, acompáñenos y acompáñenos a cerrar esta experiencia de la noche de hoy. Muy buenas noches, que empiece la película. ¿Qué tal? Pues espero que hayan disfrutado de esta obra maestra del spaghetti western, El bueno, el malo y el feo, dirigida por Sergio Leone en 1966. Sin duda uno de los clásicos imprescindibles de la filmografía, tanto del western europeo como del western en general. Y hoy tenemos un gran invitado para platicar de esta película, nada menos que nuestro amigo Baltasar Gómez. ¿Cómo estás, Baltasar? Muy bien, qué gusto. aquí de nuevo. Muy buenas noches, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, escritor, historiador y cinéfilo, que eso es lo más padre, ¿no? Claro, bueno, sí. Pues aquí estamos, Baltasar, ante una película que marca un antes y un después en la historia del western, ¿no? Sí, es una de las películas que comentaba que no solo se veía en las salas del cine comercial, sino incluso fue adoptada por los cineclubs porque era una película muy novedosa. Estamos hablando de los mediados de los 60, en que se empezaban a romper muchos paradigmas. Creo que este western, como le llaman más bien el spaghetti western, va a romper una forma de ver el cine de western, el cine de vaqueros, muy distinta, muy distinta. Sí. Fíjate que muy pocas veces se analiza, y yo creo que la música juega un papel muy importante. La música que entra en su momento, un momento así medio de ficción, medio de tensión, o también puede ser muy triste, como cuando entran al hospital de heridos, o cuando están cantando los presos ahí en este campo, que parece campo de concentración nazi, y los ponen a cantar porque no escuchen las torturas. Claro. O sea, esos coros. Así estás bien, Baltasar, pegadito al asiento. Ahí estás muy bien. Síguele. Y a mí me hace muy interesante porque va a crear no solo la filmación, el uso del color, sino también la música. Yo creo que sin la música western no hubiera tenido el impacto que tuvo. Los guitarrazos electrónicos de Morricone. Muy interesante. ¿No? Y los coros, ¿no? Los coros que de repente, bueno, digo, qué joven en esa época que no había visto, no andaba cantando esos coritos que hacía esa película. Se volvió todo un icono del cine del western, como lo mencionas. Oye, también hay algo, Baltasar. El western tiene como una geografía muy delimitada y una época histórica, ¿no? O sea, se supone que el western clásico es entre principios del siglo XIX, más o menos, 1820, hasta 1903, que aparece el primer modelo Ford T, en que el caballo ya se descontinúa, ¿no? En medio de eso, obviamente, hay un periodo histórico, que es el periodo histórico en el que se ubica El bueno, el malo y el feo, que es la Guerra Civil norteamericana, del 61 al 65, más o menos. Entonces, ese periodo histórico y esos personajes típicos como el indio, el vaquero, el salún, el caballo, el atardecer, el paisaje, todos esos elementos están con Sergio Leone. Sin embargo, también, ya que hablas de que es una película que rompe muchos paradigmas, creo que también Sergio Leone hace que el género evolucione, porque aquí ya no vamos a tener a John Wayne impecable, siempre con su paliacate amarrado, un uniforme elegantísimo caminando por el desierto, sino aquí tenemos ya más bien a unos tipos bastante repulsivos, barbones, sudorosos, y además de un carácter sumamente violento. Creo que esa ruptura del paradigma clásico le sirve a la película también para que el género avance, ¿no? Sí, fíjate que lo que tú mencionas, estás hablando de una época del western muy interesante. Fíjate que si vemos la película, yo creo que Sergio hizo algo muy interesante. Cuando están a punto de colgar al Tuco en una de las tantas que andan ahí ahorcándolo,
muchos de los que están mirando son mexicanos, o sea, me refiero por el sombrero, la vestimenta. Estamos hablando de apenas una integración de Texas o de los pueblos con lo que sería el norteamericano o el anglosajón que empezaba a llegar ahí. Las construcciones de las casas, por ejemplo, de los pueblos, son de madera, pero las viejas ermitas donde son atendidos, donde está el hermano de Tuco y todo eso, es más, donde empieza las primeras tomas, donde llega el Ojos de Ángel a asesinar, son construcciones o sea, hispanas, son construcciones estilo mexicanas. Y muchos de la gente que ahí vas a ver, incluso los que quieren matar primero al bueno, al hombre sin nombre, al rubio, son mexicanos, sus vestimentas, sus sombreros, su color de piel. Entonces estás hablando de una época que Sergio no solo está hablando de una época, sino de una integración cultural, racial, porque el Tuco, aunque él igual es de origen judío, representa a un mexicano. Claro. Ojos de Ángel, Cliff es de origen holandés, pero representa ahí a un personaje también rudo, malo. Y el rubio es el anglosajón, aunque como es todo sucio, sudor, pero va a representar algo. Esto es muy interesante porque está hablando de eso, de ese western que es en última instancia lo que es una época, una integración histórica, cultural y social. A mí se me hizo muy interesante y como tú dices, es el antihéroe, no es el clásico personaje recto que defiende a la dama caída, que defiende la ley. Es el antihéroe, pero que sin embargo va a manifestar lo rudo, lo difícil que significó en un momento esa época. Aunque te voy a decir, el rubio en sus momentos de crueldad, porque sí era medio tremendo, al último siempre tenía el sentimiento, por ejemplo, cuando se muere al soldado muerto, ahí lo tapa, le da su cigarrito. Al Tuco, cuando ya lo deja colgado, al final se regresa y lo rescata, ¿no? O sea, al final de todo, por eso él era el bueno, ¿no? Sí. Y el otro era el mal, y ese era... Que por eso ahí hay algo interesante, digo, el bueno, el malo y el feo, por ejemplo, en México se exhibió hasta 1968 por esa pintura de los mexicanos, que a la entonces Dirección de Cinematografía como que no le hizo mucha gracia, pero también el personaje que tocas de Ojos de Ángel, el Lee Van Cleef, es, digamos, el heroísmo trastocado. Se supone que es un tipo que peleó en la guerra civil, que obviamente se peleó en el lado que perdió, porque peleó del lado del sur, pero que se ha vuelto un asesino. Entonces, realmente, esta etapa, digamos, que los estadounidenses en su cine nos han hecho sentir, aunque no tengamos nada que ver con eso, ¿no? Pero nos han hecho sentir que, la guerra civil sirvió para abolir la esclavitud y para hacer realmente la unión de los Estados Unidos, pues como que a Sergio Leone les retuerce el cuello a toda esa idea, ¿no? Y creo que ahí implica la mirada del extranjero. Y con un cinismo como el de Sergio Leone, que también no tiene comparación, pues. Fíjate que Sergio Leone trae el cine, el modo de hacer cine europeo al mundo, ya no digamos a Norteamérica. Es un cine, vamos a mencionarle más de arte, más intelectual. Gente, cuando llega esa carreta en medio del desierto, con los caballos desbocados y lo ve, es un cine de arte porque pareciera el carruaje de la muerte. Viene corriendo los caballos desbocados. Y lo otro, cuando el Tuco empieza a correr en el panteón ese, que es inmenso. ¿Cuántos muertos? Creo que hay más que en el pueblo. Es la guerra civil. Y empezaba a correr entre las tumbas. Las tumbas. No, es algo... Y cuando se están dando el duelo en un círculo, en esa plataforma circular, 3 fuerzas. Y otra cosa, pareciera que eran dos guerras. El de estos personajes y la batalla que se estaba dando, como si fuera algo ajeno. Sin embargo, todo está dentro de ese mismo remolino, pero ellos tenían sus propias guerras, una guerra de ambición, una guerra de sentimientos, una guerra de machines también. De gente que se enfrentaba, ¿no? Y es algo muy, muy interesante. Y como tú dices, el director Sergio Leone no solo va a aceptar esa guerra, como tú dices, histórica, de que es el norte para quitar los esclavos, los negros dejen de ser esclavos. Todos, ya conociendo un poco, sabemos los intereses económicos y políticos que estaban ahí, pero él sí les viene a decir bien, es la historia del norteamericano, el que hizo, ¿verdad? Esas guerras pues son las guerras políticas, y sin embargo moría la gente, si tú lo ves, vas a ver tantos jóvenes que iban, incluso lo dice el rubio,
cómo se desperdicia tantas vidas, ¿no? Cuando quieren volar el puente, es absurdo, se muere porque muere tanta gente. Sergio Leone es increíble, es un personaje, trajo un nuevo estilo de cine, luego trajo otra vez esa película de Érase una vez en América, que también es algo es una belleza. Que ya también es ese tema, ¿no? Ya casi nos vamos, pero el tema de la amistad, ¿no? También. Finalmente el Tunco y el Rubio son rivales, pero al final son cuates, o sea, con el malo no se puede, es así, con ojos de ángel no. Pero el tema de la amistad es importante, de la camaradería, ¿no? Sí, se da aunque era muy tensa, acuérdate que el Tunco lo dejó por ahí en el desierto y luego el Tunco lo andaba dejando también en el desierto. O sea, parece una relación de marido y esposo, o sea, medio masoquista, media ruda, pero se quieren al final de todo, ¿no? Muy buena película, excelente. Qué bueno, Baltasar. Pues qué gusto tenerte por acá, como siempre, gustes, Baltasar Gómez. Lo pueden encontrar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él es maestro, es académico, es escritor y cinéfilo sobre todo. Pues muchas gracias, Baltasar, muchas gracias sobre todo a ustedes. Hoy tuvimos una sesión muy larga de cine, pero qué bueno porque vieron sin duda otro de los clásicos del western, El bueno, el malo y el feo, dirigida por Sergio Leone. Yo me despido, esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima función aquí en Cinemateca.